Bueno, bienvenidos todos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo están todos? Genial. Todo bien, todo correcto. Bienvenido, Elo, ¿cómo estás? Todo bien. Tenemos aquí a nuestro querido Diego y a nuestro querido Yossi y acá Uri. Con ustedes, para los que nos están viendo o escuchando, esta mesa se amplió en los últimos episodios. Ya vamos a volver, Elo está solos en alguna vez. Elo ya no quiere estar conmigo. No te van a comer. Siempre quiere que traigamos a alguien para hablar. Y hoy tenemos un podcast bastante especial y gracias a Dios nos va a acompañar Diego y Yossi, no solamente en este episodio, sino en el próximo. Y este primero es para hablar un poco de las tres tendencias, tres movimientos religiosos judíos predominantes en el siglo XX y en el siglo XXI y en el siglo XIX, que es la ortodoxia, el conservadurismo y el reformismo, o el reformismo, conservadurismo y ortodoxia, cada uno en el orden que cada uno quiera. Y de alguna forma, si bien hay muchas diferencias al interior de cada uno de estos movimientos, y no son todos monolíticos en sí, dentro de la ortodoxia hay un subgénero, dentro del reformismo hay un subgénero, dentro del conservadurismo hay un subgénero, hay varias diferencias, no se puede entrar a todas las visiones dentro de cada uno de los movimientos, tratamos de tener algo en general. Así que trajimos a un rabino reformista que es Diego, a un rabino ortodoxo que es Yossi, y yo voy a ser como juez y parte. El trabajo de Elo va a ser pincharnos, repreguntarnos y demás, y yo como representante del movimiento conservador. Igual los que me conocen saben que no me encanta la idea de ser representante del movimiento conservador, porque creo que estamos en una época post-denominacional, más allá de los movimientos, pero vamos a ser un poquito estructurados, muy racionalistas del siglo XX y a dividirnos en movimientos ortodoxos, reformistas y conservadores. Pero antes que eso quiero que se presenten, porque más allá de representar un movimiento, somos personas. Así que Diego, Yossi, no sé quién quiere comenzar. Qué agarrado. No, Diego, sos más grande que yo. Tenemos la misma edad, pero sos grande. Tiene más cana. Y sí. Bueno, gracias por la invitación. Soy Diego, tengo 46 años, estoy casado, tengo 2 hijos, uno de 13, bar mitzvah hace poquitos meses, y uno de 8, por cumplir 9, si Dios quiere. Soy counselor, esa es mi profesión, digamos, y estoy a cargo del púlpito de una keilah, de una comunidad, ya hace varios años, que es la comunidad emblemática del judaísmo reformista en la Argentina. ¿Cómo se llama? La comunidad Mishkan. De alguna manera es la continuadora de la antigua comunidad de Manuel, de allí de Avenida de los Incas y Tronador, tal vez alguno la recuerda. El rabino Nissenbaum es quien fundó Mishkan y quien fue rabino de esa comunidad de Manuel. Y él sigue trabajando en Mishkan, es el presidente de la comunidad, da clases, lo que su salud le permite, tiene 80 años, muy bien llevados. Y yo trabajo con él y estoy a cargo de la Bimá, básicamente, y del trabajo diario en la Keilah. Y sos, si alguien te pregunta a qué judaísmo representás, decís así cabalmente al judaísmo reformista. Sí, Okay. Sí, es con quien me identifico, la manera en la que vivo el judaísmo tiene que ver con esta mirada particular del judaísmo reformista. Sí. Excelente, gracias. Yossi. Bueno, Yossi Baumgarten es mi nombre. Tengo 3 hijos, un varón, una nena y un varón, que viven en Estados Unidos. Me ordené rabínicamente primero en Estados Unidos, en 770, la sede central de Chabad. Luego me reordené rabínicamente en el rabinato de Israel, con el título de rabino para poder casar también en Israel y fuera de Israel. Okay. Y también se llama Toa Rabir, que son unos 12 exámenes hasta que te dan el título de uno de los rabinos principales de Israel. O sea que sos rabino con todas las letras. No. El título no sirve para nada, es lo que uno hace con eso. Pero nada, cuento para que se sepa, tengo 44 años. Estudié en Israel. Mi abuelo es el fundador de Chabad Lubavitch en Argentina. Okay. ¿El fundador qué significa? Fue el que trajo. Que el Rebbe lo mandó acá, si bien había... Primer Sheliach. De acá y a Latinoamérica. Y por supuesto por eso me ordené rabínicamente en Chabad. También estuve en Caracas, Venezuela, como emisario, como Shaliach ahí. Soy Hazán de los 13 años. Estudié a los 19 años Shjitá.
Así que soy Shita, yo. para los que no conocen, Hazan significa el cantor litúrgico y el Shita, el Yohet, es el Faena matarife. ritual. Eso, matarife. Ritual. Tanto de aves como de, digamos, de... Animales más gruesos. Más gruesos, sí. Y actualmente estoy casi por terminar la carrera de psicología en la USAL, Universidad del Salvador. Nunca un rabino estudió ahí, así que es un desafío lindo. Y del 2010, más o menos, estoy en el Gran Templo de Paso, que está situado en Paso y Corrientes. Me dedico también no al counseling, pero voy a las cárceles a ver a internos que están en situación de déficit espiritual, como se dice. Y desde el Gran Templo Paso también visitamos las colonias de los lugares en el interior de Argentina, donde dejamos para las escuelas y los lugares lo que necesitan, así que estamos abocados a lo social también. En nuestro gran templo comen casi todos los viernes 100 personas. Los últimos domingos del mes hacemos domingos solidarios. Y la verdad es que me encantó venir acá, agradezco. A mí no me gustan mucho las etiquetas. Reformista, conservador, esto, lo otro. Y digo por qué, explico por qué. Puedo, ¿no? Porque Pero por es una supuesto. introducción de quién soy. Porque está escrito, como está escrito en la Torah, Vaihan Sham Israel, Keish Echad Belev Echad. Acampó Israel como una persona con un solo corazón. Yo estoy La seguro... primera parte está en la Torá, la otra no, pero está bien. Sí, pero yo estoy seguro... Sí, eso me preguntan, ¿en dónde está eso? Oh, güey? un minuto. ¿Viste cuando los rabinos dicen, porque como dice Sí, la Torá sí, y no sí. está en ningún lado? No, la primera parte, Vaihan Sham Israel está. Ahí. Y Rashi explica que Ish Echad Belev Echad. También. Para los que creen que Rashi es Torah y es... Pero que vamos- si vamos a ser y cuidadosos. acampó allí Israel como un solo hombre con un solo Con otro corazón. Estoy seguro que había muchos que sentían y pensaban y qué sé yo de otras cosas. Pero en ese momento se unieron todos para una sola causa. Ujú. Yo no creo que la Torah tiene un monopolio. No creo que la Torah puede venir alguien y decir la Torah es mía, es tuya, es de él. Cada uno, y esto tenemos un montón de exégetas que dicen, todo el que quiere que venga y la agarre. O sea, nadie te dice hacelo o no lo hagas. Sí, por supuesto, hay unas leyes que se puede estudiar con un Benay Noach, que un Ben Noach no puede cumplir Shabbat, etcétera, etcétera, pero eso es para otra polémica. Para Pero- otro podcast. Sí, para otro podcast, pero lo que sí, por eso a mí no me gustan las etiquetas. Ahora, obviamente, si existe, existe. Uno no puede negar y decir, bueno, a mí no me gustan las etiquetas, pero no existe. Mi visión, como un rabino ortodoxo, es que no hay que dividir, porque si empezamos a dividir, empezamos a tener zonas de confort. Si empezamos a tener zonas de confort, es más difícil trabajar. Por más de que en el movimiento donde yo me ordené y me eduqué, la premisa del Rebbe de Lubavitch, y él hizo que otros se contagien con eso, es que nunca estar satisfecho, porque la gente venía y le decía, no sé, abrí un jabado, abrí esto, y tanta gente se puso tefilín, te daba $1 y te decía, Kiflaim le toshia, el doble la próxima vez. Nunca hay que estar satisfecho. Pero amén de eso, yo creo que antes que nada, del Jerez el respeto está antes que todo. Excelente. Entonces uno tiene que no aceptar, pero por ahí entender que hay otras personas que opinan distinto y como seguramente vamos a hablar en el transcurso del podcast. Bueno, muy bien. Gracias, Yossi. Gracias, Diego. La idea, Elo, es que puedas hacernos preguntas, comentarios. Yo vengo a representar de alguna forma al movimiento conservador, aunque ya dije que no me siento totalmente parte. Creo que hay cosas que me gustan más del reformismo y cosas que me gustan más de la ortodoxia. Tuve contacto con los tres grandes universos religiosos del judaísmo. Mis días, estudié acá en el Seminario Conservador en la Argentina. En Buenos Aires. Aquí. Recibí también mi título en Israel, en Mahon Shechter, que es el seminario rabínico hermano. Schechter Institute, ¿no? ¿Se llama? Schechter Institute, sí, porque los yanquis son los que ponen plata, así que lo ponen todo en inglés. Mahon Shechter, en hebreo, Schechter Institute. Y si tuviese que elegir, si alguien me apura un poco, como vos decís, digamos, no me gustan las etiquetas, me siento más fluido que otra cosa, si alguien me apura un poco, bueno, dentro de las tres líneas, ¿cuál es la que más te identificás? Digo conservador, ¿no? Como vos decís, ortodoxo. Pero bueno, la idea es empezar hablando un poco de dónde cada uno de nosotros rastrea, por lo menos de forma particular, el origen de su movimiento, ¿no? Ese es el primer desafío que A voy ver dar. cómo es. Digamos, si yo te voy a decir dónde comencé, dónde comenzó mi movimiento, y cada uno de nosotros va a tener una narrativa diferente, ¿no? Empiezo yo. Dale.
El movimiento conservador, según lo entendemos, era el movimiento positivo histórico. Se lo llamaba en un momento a fines del siglo XIX y tiene su origen en Europa como una escisión del movimiento reformista. Eran los rabinos eran rabinos bastante observantes, pero que tenían una visión del estudio académico de las fuentes judías, con la arqueología, con la lingüística, con el análisis crítico de las fuentes, con la crítica bíblica y demás, que no se sentían satisfechos en una yeshivá tradicional. Entonces empezaron a estudiar con los grandes rabinos reformistas de la ciencia del judaísmo, como se llamaba en Europa, en la segunda mitad del siglo XIX, pero en un momento empezaron a ver que los reformistas se fueron un poquito too much, ¿no? Y después, cuando estaban en Europa primero y después pasan a Estados Unidos, ¿no es cierto? Y hay como un hito famoso, ¿no? Que esto es más un mito que otra cosa, que se llama el banquete Treif. No sé si escucharon nombrar del banquete Treif. Sí, ¿cómo es? El banquete Treif, si no me equivoco, es 1885. Un poquito antes, 1880. Ah, vení, Diego, vení al micrófono, Diego. 1882 aproximadamente. Ok, 1882, por ahí el banquete fue Treif. la primera ordenación rabínica de estudiantes rabínicos del HUC, del Hebrew Union College, que es el seminario rabínico reformista. Ok, y estaban estos rabinos que eran parte de ese movimiento reformista y en un momento se les sirve comida taref directamente. No sé si había langostinos o una cosa así, algo totalmente... Fue la fiesta de ordenación, los primeros ordenados rabinos en el seminario rabínico reformista, que en ese momento no era reformista, porque quienes organizan el mundo judío americano no entendían que existía el movimiento reformista, entendían que existía un judaísmo americano. Por eso, de hecho, las primeras instituciones no se llamaban reformistas, ¿no? Entonces, el Hebrew Union College, que no tenía la etiqueta reformista en su nombre, por ejemplo, que no es poco, organiza la primera ordenación de sus rabinos y hacen una fiesta después de la ceremonia ritual y demás. Y cuando todos invitados de todo Estados Unidos entran al salón, donde iba a ser un lugar, dicen que será súper de la 10 hostia. estrellas, se encuentran que había cóctel de camarones. ¿Pero es verdad? Sí. ¿Existían? Sí. ¿Pero y de quién fue? La mitad de los invitados se levantó y se fue. Bueno, entonces, dentro del... Ocurrió, ¿no? ¿Ocurrió? No. Sí, pasó, está en los diarios, hay notas en los diarios más importantes de Estados Unidos. Es como el Unidos. mito fundante, claramente que el movimiento conservador no es simplemente por eso. ¿Y comieron? Sí, la realidad es que... No comieron, se levantaron y se fueron. Y dijeron, estos se fueron al demonio. Esto ya no es el judaísmo que nosotros decíamos, bueno, que tenía que ser un judaísmo que se iba ayornando al tiempo y demás, sino que dijeron, esto ya es... Perdón, vos decís que ahí fue cuando se separó. El movimiento... Ahí dicen, Sábato Moray se vuelve a Nueva York y funda el movimiento conservador. Claro. Ok, eso es, pero lo que digo que eso es el mito. A ver, que existió ese banquete Treif, existió, que fue una de las razones que llevaron a la fundación del movimiento conservador en los Estados Unidos. En realidad lo que lo desencadena es el primer statement del movimiento reformista en 1885, que es una plataforma de Pittsburgh, y ahí sí es cuando dicen, no, nosotros no somos esto, claro. Y ahí es cuando... Simplemente para resumir, es decir, conservador. el movimiento conservador surge de alguna forma como una escisión del movimiento reformista a fines del siglo XIX, una parte en Europa, otra parte en Norteamérica, en Estados Unidos, para decir, mirá, la verdad que nuestro lema es tradición y cambio. Acá lo único que vemos es cambio, ayornamiento y dejar de cumplir ciertas exigencias rituales. Y los primeros grandes rabinos conservadores y demás eran sumamente estrictos en su observancia personal. La gran diferencia con la yeshiva era únicamente el estudio académicos del texto. Tenemos Schechter, Ángel y varios más en Estados Unidos. Frenkel, Salomon Frenkel en Seharia en hebreo. Seharia Frenkel, Dargeia Mishnah, que tenía, pero era un judaísmo académico. Esta es la esencia del Pero no entendí, ¿los reformistas comieron? Y los Muchos sí. Muchos sí, pero bueno, esto digamos es la génesis del movimiento conservador. Lo que quiero decir era como una escisión. Igual, perdón, el reformismo empezó en Alemania. Claro, pero ahora eso lo vamos a Diego. A Diego. Ahora sí, entonces esto es lo que quería contar un poco del movimiento conservador. Entonces, como era un judaísmo que es la gran tragedia del movimiento conservador, una cosa a la otra, que es un judaísmo meramente académico y solamente para rabinos. Lo que nunca pudo hacer el movimiento conservador en estos 130 años de historia es generar realmente una comunidad que sean, porque tenías que saberte, digamos, toda la Torá, el Talmud de memoria y también los escritos de la filosofía clásica y la filosofía moderna y la arqueología y demás, para llegar a entender una responsa, una teshuvá del movimiento conservador que buscaba todo esto, es decir, somos observantes, cumplimos la Torá y la halajá
la ley judía es vinculante, simplemente que tenemos un entendimiento positivo histórico, que la halajá siempre cambió y nosotros simplemente tenemos que continuar ese proceso. Esa es como la base del movimiento conservador, ¿no? En general, Becadol. Y ahora sí, Diego, ¿cómo dirías que comienza el movimiento reformista? La reforma, en todas las épocas hubo movimientos reformistas. Digamos, el movimiento reformista del que hablamos hoy podríamos remontarnos a fin de 1700 en Europa, pero uno puede encontrar diferentes movimientos en épocas distintas del judaísmo donde hay rupturas, donde hay evolución, donde se va transformando. De hecho, los rabinos del Talmud reinventan el judaísmo después del Bet HaMikdash. Okay. Esa es una posición que surge desde la teología y filosofía del reformismo. Sí, hasta del sentido común. Un ortodoxo no te diría lo mismo. No sé, ahora vamos a escuchar a Yossi. Hasta del sentido común. Después vamos a ver en qué se funda. Si vos me decís que ese judaísmo que los rabinos reinventaron no lo reinventaron porque en realidad ya estaba escrito y es del Sinaí, bueno, está todo bien. Cada uno lo mira desde donde quiere. Pero sí hubo una evolución, hubo un cambio. Rambam es otro, los cabalistas es otro. Uno puede encontrar momentos en la historia judía donde hubo que readaptarse rápidamente a una nueva realidad. Y esto es lo que pasa en Europa. Fines de 1700, los judíos europeos ashkenazim viven una época oscura en la Edad Media, muy oscura, perseguidos, empobrecidos, encerrados en sí mismos, no necesariamente físicamente, pero también intelectualmente. Esos judíos que venían siendo hasta antes de ese tiempo la avanzada del pensamiento y demás, nos olvidamos de Maimónides, España, etc. Pasa esa edad oscura, esa época oscura, Revolución Francesa, Iluminismo, la posibilidad de ser ciudadanos de sus países, etc. Y quieren salir rápidamente de ese gueto. ¿Cómo salir de ese gueto? ¿Cuál es la forma más fácil? Y como toda situación de gran presión, la rompen yéndose del otro lado. De hecho, lo primero que pasa es que muchos judíos se empiezan a convertir al cristianismo. Sí. ¿Por qué? Porque querían estudiar en la universidad. ¿De quién era la universidad? De la iglesia. Entonces rápidamente empiezan a romper con los judíos y se empiezan a ir. Pero no uno, no dos, muchos. Y empieza a haber un movimiento de judíos que quieren ser ciudadanos del mundo, de los lugares donde viven, estudiar en la universidad, etc. Y para eso la forma que encuentran es irse de los judíos. Apareció otra corriente del judaísmo cultural, Moisés Mendelssohn, que no era reformista, pero una de las contribuciones que le da al mundo es traducir la Biblia al alemán. Ahora podemos estudiar Biblia sin necesitar hablar en un solo idioma. Todos podemos hablar el mismo idioma. En ese lugar surge un grupo de judíos que dicen, pará, no hace falta que te vayas. Podemos tener una versión judía de este mundo nuevo, etcétera, etcétera. Y surge una primera reforma tal vez radicalizada, extrema, que plantea romper con todo lo conocido o las formas conocidas, pero dentro del judaísmo. Bueno, anulemos las mitzvot, tal como están dichas. Pasemos el Shabbat al domingo. Pasemos el Shabbat al domingo. Ok. El Brit Milá, ¿no? Anular también el Brit Milá, como será la circuncisión. Bueno, ese primer movimiento radicalizado no tuvo demasiado éxito, ni duró en el tiempo, ni tuvo grandes seguidores, porque rápidamente hubo otros que dijeron, no, esto no es. Podemos tener una versión. De hecho, copian de la iglesia poner todos los bancos hacia adelante, que el oficiante se dé vuelta y mire a la gente, la música, el sermón. De hecho, la tradición rabínica es que el rab habla 2 veces al año. ¿Por qué hoy habla antes de Shabbat Agadol? Sí. Y ponle que en Shabbat Shuvah, antes de Pesach, para poder explayarse sobre las leyes de Pesach, y entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, para animar a la gente a la Teshuvah, al retorno a la buena senda. Y los reformistas copian esta idea del sermón bien armado y bien... Y ponen el alemán... Como idioma vernáculo. Como idioma para rezar, etcétera, etcétera, etcétera.
hoy muchas de estas influencias se pueden ver hasta en la ortodoxia, de estos cambios. Como por ejemplo, a ver. Para Como picar por un poco. ejemplo la drayá todos los Shabbatot. Ok. Eso es básicamente algo que introduce la reforma en 1800, qué sé yo. La cuestión es que Acá yo sí pone cara, pero vamos a escuchar. va evolucionando ese movimiento reformista en Alemania, ¿sí? Me gusta porque Diego anota como si fuese un debate presidencial, ¿viste? Te está anotando las preguntas. La pluma, Y rápidamente No es una mic. Guarda que te la puede clavar en un ojo. Dios no lo sé. empiezan a emigrar de Alemania a los Estados Unidos. Y en Estados Unidos es donde realmente nace la reforma clásica. Estamos hablando de primera mitad de 1800. Hay varios líderes muy importantes. Tal vez el padre de la reforma se llamaba Geiger, pero en Estados Unidos el padre de la reforma es Isaac Mayer Weiss, que Tiene nombre. en 1850 y algo, en su comunidad de Albany, New York, cuenta también el mito que en un Yom Kippur Se comió un chancho. termina bajado de la bimá de una trompada del presidente de su congregación. ¿Por qué? Porque hablaba Esas son las cosas lindas que queremos escuchar. abolicionismo y llamaba a los rabinos a hacer justicia social, a hacerse de acá. Y el presidente de su comunidad lo baja de una trompada en el medio de una gran conmoción. Claro. Lo echan de la costa este de Estados Unidos y se va a la frontera oeste. A Cincinnati. Cincinnati, a ir a la frontera oeste. Y ahí es donde empieza a recrear ese judaísmo que él soñaba para todos los americanos. Y ese primer judaísmo clásico americano, una de las cosas que hace es fundar las grandes organizaciones judías en Estados Unidos, la Union of Hebrew American Congregations, el lugar donde se reunían todas las comunidades judías, que hoy es la Union of Reform Judaism. Bueno, pero escuchen una cosa, Diego, porque vos estás muy académico. Yo ya me estoy aburriendo, te lo digo. Sí. Entonces, ¿viste cómo Pero sé tenés yo? que dejarlo hablar a ellos. No, ahora lo vamos a dejar, pero yo lo que digo es, yo lo que estaba pensando. Dajles, ¿qué hacían? Claro, por eso. También, Pero en vez de hacer historia, ya está, ya se presentaron, listo, ya tuvieron su tiempo, me hincharon las pelotas los tres. Escúchame, vamos a hablar de hoy en día, porque es lo que le importa a la gente. Si no, para eso que se metan en Wikipedia y que vean todo y que estudien, se compren los libros. Yo voy a empezar por lo siguiente. Viste que está como el chiste de decir cuántas veces va una persona al templo por año, de acuerdo si es, ¿no?, ortodoxo, conservador y reformista, ¿no? Supuestamente un ortodoxo va todos los días del año, ¿no? Reza todos los días, 3 veces por día. Debería, por lo menos. Después, un conservador, ¿qué sería? Una persona que va a Shabbat, ¿no? Suponete, el chiste, digo. Bueno, sí, dale, vamos. Y que va a Yom Kippur, ¿no? Va a Yom Kippur, por lo menos seguro que va, no sé si ayuno o no. Digo como es el chiste, no digo que sea en la realidad. Y el reformista es como que no va directamente al templo en todo el año, ¿no? Eso sería el chiste. Otro chiste que hay así parecido es que el rabino ortodoxo come kasher, ¿no? ¿Correcto? Sí, ¿cómo es? Claro, come kasher el rabino y los feligreses. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Debería. No, el chiste, digo. Después vemos cómo hacer la práctica. El conservador, ¿cómo sería? Que vos me lo decís, Uri. Es como el cura, ¿no? El rabino come kasher, respeta Shabbat, etcétera, y la gente espera que lo haga así, ¿no? ¿Cómo decís vos, Uri? Si un feligrés te ve a vos y dice, che, ¿cómo, Uri, no estabas comiendo kasher? Vos sos mi rabino. Pero no lo hace la persona. Pero no lo hace. Y el reformista, ninguno lo hace. ¿Estamos de acuerdo? Son chistes. Entonces, por eso. Ahora vamos a discutir eso en la práctica, Diego. Entonces, para que la gente entienda cómo El movimiento es... reformista es un movimiento que cree Sí, en la autonomía. sí. Cada uno decide qué judaísmo quiere vivir. Por eso, nadie cumple un carajo. Lo que vos crees, lo que vos definís, Sí. porque la ortodoxia define y el movimiento conservador como alajá, para nosotros es una referencia. La ley es una referencia. Está bien, no la Lo que cumplen. llaman ley es una referencia. Pero yo te digo para en la nosotros no es práctica, ley. en la práctica. Es ¿Vos una comés referencia, kasher, son sí o no? usos y costumbres. ¿Vos comés kasher? Sí. ¿Pero qué tipo de kasher, por ejemplo? ¿Para qué? ¿Marisco comés? No. No comés. No. ¿Carne con leche mezclás? En la práctica, digo. No. Tampoco. Pero una cosa Entonces sos conservador. Me preguntás a mí. Me parece interesante lo que está No, es diciendo. ortodoxo. Me preguntás a mí. Yo puntualmente, personalmente, no como mamíferos.
como aves y como pescados, no como animales prohibidos por la Torá. Sí. No mezclo carne y leche. Sí. Para mí, si un pollo siempre es kasher. Sí. No importa Sin quién lo yejita. mate y quién le ponga el sello. Ah, Sí, bueno. chiquita. No, pero Para no, mí, Sin yejita. la carne de una vaca es kasher siempre. También. No me importa quién la mate o dónde la vendan. Bueno, pero ahí tenemos que definir qué es Bueno, pero kasher parece para interesante, hay él. que escuchar, Por hay que eso está escuchar. bueno. Pero ¿y qué hacen con lo que dice la Pero Torá? los- Ushhatetem baseh. Ahí está, vamos, dale. Peléense entre ustedes, vamos. No. Las mitzvot Pelear no nos vamos a rituales, pelear. en el movimiento reformista, siempre las mitzvot uno podría clasificarlas entre otras Sí. varias clasificaciones en las que tienen que ver entre el hombre y el prójimo y entre el hombre Sí. y Dios. Entendemos que las mitzvot que tienen que ver con la relación entre el hombre y el Sí. prójimo tienen un nivel de importancia muy importante. Sí. Y que las mitzvot entre el hombre y Dios es una cuestión que cada uno arregla con Dios. Está bien, pero acá, Sí. para hacerlo interactivo, vos, Uri, ¿qué pensás de que no mata ritualmente ni el pollo ni la carne? ¿Eso es kasher o no es kasher? No, yo respeto, no sería la Juéguese, ¿sí o No, no? no, yo no, de vuelta, no. Para Sí, vos. es muy Tampoco. simple perdón que ¿Eh? vos le preguntaste No, pero a pará, Uri. ¿se van a poner todos en amigos? Van a hablar, no, esto tiene que. Vamos, Si juéguensela. Si la Torá es real, ¿Cómo? lo que está escrito en la Ahí Torá está, es vamos, real, Uri, y es un yo, sí. punto de referencia. Sí. Carne, ¿cómo se dice? Sangre no se puede comer. Sí. La Torá te dice que tenés que hacer shejitá. Claro. No importa cómo, digamos, por ahí podemos ¿La discutir. Torá el dónde cómo. dice que tengas shejita? Ushehatetem baseh. Ahora te digo exacto Vamos. qué pasuk y dónde, como sea. Ahí Y baseh- estamos. baseh es el tamaño del cuchillo, etcétera. Pero eso es un... pero sí habla de shejitá. interpretación. No, shejitá habla seguro. Y sangre que no se coma es una prohibición de la Torá. Entonces esto trasciende el reformismo. al Ahí se está poniendo conservadurismo. divertido el podcast. ¿eh? No. Digo, creo que la discusión Por eso. es si la Torá es de Sinai o no. Vamos a empezar Vamos. por ahí. Dale. Y en este caso entiendo que la ley no es de la Torá según lo que ustedes dicen, pero el punto de partida es Claro. que Dios dio todo en el monte de Sinaí, o Sí. si creemos, por ejemplo, en el Zohar, si creemos para algunas cosas, a otras no, porque el Zohar mismo dice que la Torá fue escrita 2000 años antes que el mundo, que eso también hay que entenderlo, pero es como si fuera que Dios lo escribió y después abrió el libro, que él Sí. mismo escribió, pum, y se fueron creando las cosas como algo de magia. Pero antes de eso, si todo viene de Sinai y es de Dios, es una mirada y una discusión. Claro. Si hay partes de la Torá que creemos y partes que no es otra. Claro. Y si la Torá tiene que ser lógica es otra. Porque Obvio. mucha gente dice, pará, yo no siento tal cosa. ¿Sí? Claro. Igual está en todo su derecho de decirlo. Pero la Torá es lo que sentís o no, o la Torá... Porque Claro. si hay leyes que son leyes, testimonios y justicias, vamos a empezar con las leyes para con nosotros. Por ejemplo, Shkita, que vos dijiste. Si la Torá dice que no se puede comer sangre porque Caín lo mató a Abel, y Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? La sangre grita de la tierra. Ya tenemos un tema con la sangre y el alma. Entonces, no es así nomás que podés agarrar, faenar algo y queda toda la sangre ahí y te lo comes. A eso es lo que voy. No, bueno, No digo porque que si está no, mal o Diego bien. estaría Me desconociendo. gusta estar deseado cuando otros dos. Claro, no, porque si no, Diego, vos estarías No, pero- desconociendo, digamos, la tradición oral, por más que de. No, sé, eso o es vos- escrito, digo. No, pero vos. Ushhatetem No, baseh. pero hay que No, entender. no la desconozco de ninguna manera. No, pero está Bueno. bien. No, pero escúchame. Hay que entender que el verbo, ¿no? Y yo sí, Ushhatetem dice. Sí, y faenarán así. Bueno, pero Se ¿qué ve significa? que ahí le mostró a Moisés Bueno, a pero Aarón por eso cómo te se digo, hace. todo el texto escrito tiene que haber una tradición oral para entender el significado de ese verbo. La Porque yo te tradición puedo- oral es una porque- construcción. no, pero Diego, Acá, pará, no, pero vamos, escuchame acá, un pará, minuto, pará. porque digo por Diego, vos podrías decir, no, ¿cómo es? Ushhatetem Ushha- baseh. Bueno, vos podrías decir es matarla. Entonces digo, entiende. No, dice, no dice la matarás así. Faenarás. Shejitá es un concepto aprendido solo en la Torá. Pero Antes de ¿dónde Abraham- dice que la Pará, yejitá pará. se hace con un cuchillo y se corta un la minuto, yugular? un minuto. Porque- Antes Sí. de Abraham, primero lo dice en la Torá. Si rezamos todos los días a la mañana y leemos Korbanot, se Sí. trae la parsha de Abraham, Sí. Vaikaje tamajelet lishjotet beno. Traducir. Ahí agarró el cuchillo Sí. para faenar a su hijo. Ya ves que la Torá te está hablando de eso. ¿Por qué? Porque antes de Abraham eran todos caníbales. Acercaban ofrendas humanas. Sí. Desde Abraham Sí. dijo, pará, no existe un Dios que te va a decir que te sacrifiques a un hijo. Ya está, Sí. conmigo pasó, o sea, se acabó. Vamos a empezar a faenar animales. Cuidado, no me tires esa cámara. No vamos a faenar la cámara. Por ahí dice, agarrá un egel, agarrá un carnero.
No, pero yo te digo, el verbo y faenalo ahí. shejitá. Ahí ¿De dónde empieza. se ¿De la Torá? No, porque si no, Diego puede entender que es matar. No, matar significa una Entonces, nevela, una pero- trefa. No, para. Quiero meterme Dale, metele. en la mitad de todo esto porque estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes y creo ¿Por que qué? Diego estaba apuntando algo. A ver. Lo que está apuntando Para, ¿vos Yossi- viniste en abogado de Diego? Te pregunto. No, ¿Vos venís? yo me voy bueno. a poner como abogado del diablo de uno y de otro. Ah, Me no. voy a poner así. No, vos ponete de tu Yossi lado. lo que está trayendo es la idea tradicional de cuando la Torah dice Hatetem Bahem, lo que te está diciendo es, y lo faenarás de esta forma. En vez de entenderlo, ok, tenés que matar al animal y no puedes comer un animal que simplemente murió. Para. Pero me Es decir, expresé mal y lo estás diciendo de una manera. Ushhatetem basé es que el concepto pero de pará. shejitá y de todo eso está traído en la Torá pará. y de antes con Abraham. Ok, Claro. pero lo que quiero decir es que exactamente de qué forma se tenía que faenar, cuáles son los simanim, cuáles son las señales que tenía que tener, cómo debía ser el animal y demás, eso es lo que llamaríamos Hazal, la tradición rabínica. Eso es lo que estoy Y ahora, diciendo, esta Uri. es la gran diferencia. Para un poco. No. Bueno, para que termine. En la Torá, Para, no, Yossi, ahora discutamos. termina. En Dale. la Torá Shevichtav, la Torá Eso es lo que escrita. estaba diciendo yo, A ver, Uri. en la Torá escrita dice, y lo faenarás. Así. Sí. Después, así significa el midrash que todos conocemos, No, que no, Dios, sí, Midrashim, que Dios que le es mostraba. Para vos, cuando alguien te dice, y harás esto así, te lo está mostrando. Está bien, Como Dios le mostró a Moshe la menorá. No, Porque también, si no, la pero menorá, ¿cómo esto es un midrash, que Dios le mostró la menorá. La Torá aprende. Ah, vamos. Vamos. Dale, para. A mí me gustan los midrashim, ¿eh? Dale. Yo los leo, Pero los tiene nada- estudio todas yo las no digo, semanas. a mí me encantan los midrashim. Pero lo que te quiero decir, Los midrashim Yossi- son como armonía a la música. Pero para mí Yossi, son ¿los parte de- midrashim son verdad o es un cuento de Disney? No, Para por Uri es una. No es verdad. Que te contesté, es como armonía a la música. Música sin armonía, sin coro, le Sí, falta algo. sí. El midrash viene a agregar, el midrash no viene a decir. Pero es Dios no verdad le o es mostró mentira. Pará, cómo vamos era. a ordenarnos. Quiero poner un ejemplo de cómo nos podemos Dale. ordenar acá, que estábamos A hablando ver. de la kashrut, Ahí está. para ver las grandes diferencias entre la ortodoxia, el conservadurismo y el reformismo. Sí, pero vos no actúes más de abogado de Para Diego. un poco. Elías. Eliab. Acá. Diego Eliab. lo que está diciendo es, nosotros, el reformismo, vamos a decirlo así, cumplimos, decime si estoy diciendo mal, una kashrut bíblica, por decirlo de una forma, sin las añadidurías No. rabínicas. Esa es No. mi- ¿Viste? A ver, para, ¿cómo es? Esa es mi Que él lo decisión. explique. ¿Cómo? Claro, Esa es es lo mi que yo- decisión. Yo no podría decir que es la decisión de la reforma. Ah, ¿viste? Cada uno en el reformismo, algunos lo pueden seguir tal cual está escrito en el Shulchan Aruch. No, él partió de la base que cada uno El toma su Shulchan judaísmo. Aruch, el Talmud, la Torah, son textos escritos en determinadas épocas Sí. para determinados contextos, Sí. que no necesariamente el contexto hoy es el mismo, con lo cual no obligatoriamente yo tengo por qué cumplir lo que alguien escribió para un contexto determinado, para resolver determinadas situaciones que tal vez hoy no tengo yo la necesidad de resolver. Pero para que la gente que nos Ok. está escuchando, viendo algo que me parece muy importante, que yo conociendo a varios reformistas sé, no hay, a diferencia de la ortodoxia, el movimiento conservador y demás, donde hay una alajá, una ley que Claro. más o menos sigue, ¿no? En el reformista, De hecho- cada uno se da a sí mismo su propia ley. Hace lo que se le canta. Dicho Esto de, popular, de forma ya, fea, por ejemplo, cumplir. ¿Cumplir con qué? ¿Con quién? Con Por eso no cumplen nada, digamos, ningún cumplir- precepto. Bueno, No, lo que cumplir, eligen yo no cumplo con. Ahí está. con qué Pero ya la está bueno, palabra, Diego, digámoslo, por eso, no cumplir, cumplen observar, son palabras que no tienen que ver con la Está reforma. buenísimo. como el reformismo, no hay ni Me cumplir, encanta. digamos, lishmor, digamos, la idea central del Podemos que es o cumplir, Yo me digamos, esta comprometo- obligación divina y demás. Yo me no existe en el comprometo a reformismo. cumplir lo que yo decido que voy a cumplir. Una autonomía O absoluta, vivir. no No me gusta la heteronomía, no palabra que otro te cumplir. da la ley, vos elegís tu propia ley. Yo soy el que voy descubriendo cuáles son las mitzvot que van a responder a la situación del judaísmo en el cual yo quiero vivir. Y te hago una Digo, consulta. el judaísmo místico, Sí. de alguna manera, pone un énfasis muy importante en la preparación para la mitzvah, en la Kavaná. Sí. Es muy importante prepararte para poder observar determinada mitzvah. ¿Sí? El judaísmo no quiere decir que no le ponga el énfasis a la mitzvah. Está bien, pero pero el énfasis está puesto Diego, en la, parece que no hay en la mitzvot. Kavaná, en la preparación, Que no en la hay mitzvot, actitud, pero no hay en la mitzvot. intención. No hay Torah, no necesitas por la eso. Torah. La intención es importante en el judaísmo místico. En el judaísmo ortodoxo no místico, tal vez el énfasis está puesto en la mitzvah en sí misma. Vos cumplís con la mitzvah.
si sentís, no sentís, te pasa No, pero algo, no ahí te pasa está- nada. estamos muy vos abiertos. cumplí que tal vez en algún Pero momento vamos te a pase. algo concreto. Vamos, porque está. No, pero ahí- te quiero llevar a algo No, concreto. no. En la reforma, el énfasis no está puesto ni en la preparación, ni nada. en la mitzvah. Sí, ¿en qué sino está? en qué es lo que vos entendés que es tu judaísmo y querés lograr con eso. Está bien, Si pero vos- yo en creo concreto- que el judaísmo debe reparar mi alma. Bueno, buscaré cuáles son las mitzvot que Está bien, pero hay me que van a entender- ayudar a reparar mi Está bien, alma. pero vos hay que ver lo que entendés por mitzvah, porque no, de verdad, prácticamente no hay mitzvah. Vos dijiste no cumplo nada, y yo te hago una Yo pregunta no más dije que no concreta. cumplo nada. No, pero No, que vos la decís. palabra cumplir y la la palabra palabra cumplir. no son vos no parte observás del nada ni dialecto cumplís. de la- Me lo dijiste, está grabado, ¿eh? O sea, vos dijiste yo no cumplo ni observo, porque Yo vos. vivo Vivo. las Ah, bueno, está mitzvot. bien, por eso. Está bueno. Vivencio Y- las mitzvot. Pero no te estoy criticando, a ver, ¿eh? quiero hacer Vivencio Shabbat. esta diferencia. Está bien, para pero que vos, la- por para que ejemplo, la gente Shabbat, entienda. en concreto, ¿vos Shabbat manejás un auto? Por supuesto. Bueno, Pero yo, vos- Siguri. Y aparte me gusta que lo diga, por supuesto. Sí, pará. Pero me Por parece supuesto. Pará, perfecto. manejo un auto si creo que me va a ayudar a cumplir con Shabbat. Bueno, a ver, es yo sí, ¿qué interesante. opinas? Digo, para mí, Shabbat, Likvot Shabbat, hay muchas maneras para mí de vivenciar Shabbat. Para mí Shabbat es el día distinto del resto de la semana, es un día para poder disfrutar, descansar, hacer todo lo que la rutina no me Pero permite. Manish Taná, ¿qué tiene ¿Y de por qué no distinto el martes? Shabbat? Dale, ¿Por qué Uri, Shabbat y no martes? Uri, Porque es Yossi, el día en dale. que los judíos del mundo sincronizamos nuestro corazón. Porque está escrito en la Torá eso. Entonces vos agarrás un escrito en la concepto Torá. de la Torá Está escrito y en la decís, Torá este que me es gusta. la Torá que es nuestra tradición, claro que sí. Yo no creo en las Ahora tradiciones. la Torá no me dice que no manejen Shabbat. No, la Torá tampoco te dice que comas sangre y no comas sangre. La Torá te dice muchas cosas claras. Para mí, yo parto de la base que la Torá Claro. es clara. Ahí Los está. rabinos te pueden decir qué largo es el cuchillo, que no. Mira, te voy Pero a los hacer conceptos una anécdota. básicos... Un sábado a las 3 de la tarde de verano. Pero los conceptos básicos están en la Torah. Un- Si no, el reformismo no tendría que hacer bar mitzvah, bat mitzvah. Y te voy a contestar cosas que escribí. Por Otro más que ejemplo, escribe. Sí, porque muy... dijiste superaron. la traducción de la Torah a idiomas no fue en el siglo XIX, fue Arameo. los sabios Al en griego. Grecia hicieron un día de luto cuando se tradujo la Torah porque tradujeron la Jochmat Hashem, el intelecto de Hashem, y se decretó un día de luto. Para, ahí quiero meterme un segundo. Pero para, Dale, un segundo, dale, un segundo. Uri, Para Yossi. metete. Vos Y sabés- otra cosa, vos sabés que ahí va, eso- le Dale, quiero contestar vamos. porque si no me voy a olvidar. Dale, Uri, Y la- estás muy conciliador Dale, hoy. dale. ¿Qué Y la pasa? drayot Soy de así. Shabbat, que vos decís que frente a la gente y todo eso, si vos te remontás a cómo Moshe le enseñaba a la gente, no dice que Moshe le enseñaba de espaldas, al revés. Moshe se sentaba con la Torá, le enseñaba a todos Ahí hombres, está, mujeres y vamos. niños, y pará. Y nosotros, como no tenemos corbanot, no tenemos esto, no está escrito en ningún Corbanot lugar. son sacrificios. Sacrificios, Sí, sí. traducido. No está escrito en ningún lugar que el mundo y la feligresía tiene que estudiar. Entonces, obviamente, el rabino da clases y da clases mirando a la gente, porque no da clases de espalda. Clases sí. Y y da drayot todos los Shabbat. Eso no nació ni con la iglesia ni con el reformismo. Pero no Y, lo hizo en el perdón, siglo XIII, en el XIV, en el XV, en el Seguro XVI, que lo en el hizo. XVII, en el XVIII, en el XIX, cuando Prueba de la eso. reforma Hay lo libros de empieza a la hacer, drayot. lo empiezan a hacer. No, hay libros de las drayot de los rabinos de siglos mucho anterior a que nazca el reformismo que le daban a la gente, como a la gente que le miraba la cola al rabino, el rabino se daba vuelta, le hablaba a la gente y ellos traducían. El tema de querer judeizarlo de la iglesia o eso, yo te puedo decir, la iglesia Yo no tira agua digo bendita, eso. un ejemplo. Digo, hay tira agua influencia porque bendita no en la vivimos- mikve. hay La influ- iglesia hay es porque el influencia lugar porque es... no vivimos en una burbuja. No, lo que vivimos digo en- lo que digo es todo el concepto, los conceptos de iglesia y de rezos y todo eso al revés son sacados del judaísmo. El primero que empezó fue Jesús, ¿sí? Jesús era yehudí. ¿De dónde sacó su concepto de rezo? Del Yahadut. 300 años después vino Constantino, Sí, vinieron los no tiene que demás, ver. quisieron imitar lo que hace. De hecho, hoy en día hay aleluya, hay amén y hay un montón de cosas que siguen siendo, pero los rezos originales no fueron Pero tampoco no en puedes latín. decir que no estamos influenciados por el mundo en el que Estamos nos rodea. influenciados y lo que yo digo es al revés. Si la Torá tiene 3.331 años, data histórica de un hecho histórico, y dice, por ejemplo, estos son los animales kosher y estos son los no kosher, y no hay cambios, entonces tenés un hecho histórico. Si pesas 4 copas, no 5, Claro. 6, 7, 8, hay un hecho histórico. Podés creer en eso, podés no creer, podés creer que es de Dios, podés creer que lo inventó alguien, lo que vos quieras. Pero hoy, incluso salió, hace poco me mandaron que hay pictogramas en la Torá, que hay formas que vos ves que el relato que está diciendo, por ejemplo, dicen en
en la partida del Mar Rojo, se ve como un mar que está en el dibujo de las letras al revés. Yo Vamos, Yossi, quiero decir- vamos, traigamos En algo de racionalidad a toda esta en conversación. una universidad de España Bueno, que está bien. salió así, qué sé yo. Yo creo que la Torá es perfecta. Te digo lo que yo creo. Creo que es algo Ahí está. que está ¿Vos qué dado de crees? Dios a Sinai. Lo dio Dios, le habló a la gente. Sí. Literal. Dios le dijo, hola, acá tienen la Al principio Torah. le dijo hola, después murieron y revivieron, si querés creer en el Midrash o no, pero la gente estuvo ahí, Sí. la gente lo contó Sí. y pasó de generación en generación. Obvio. Y Moshe enseñó la Torá oral. No creo que Moshe la enseñó de espaldas, obvio que no. ¿Qué tiene que ver? No, te digo, para darte un poquito de pimienta a lo que dijiste. Dale, claro, Y juéguensela. también creo que después los rabinos vinieron y escribieron lo que se acordaron de lo que le dijeron que le dijo Moshe. Que se pueden Lo encontrar. que se acordaron es lo que quisieron escribir. No, también. Pero en la ortodoxia partimos de la base que todo lo que está escrito en la Torah es, solamente que hay gimatria y hay Calva Homer y Zerah Shabbat, que son versículos que se escriben iguales. Explicá lo que etcétera. dijiste, porque la gente no entiende. Por eso. Gematria, Hay Calvajón. diferentes reglas Gima- hermenéuticas hay para reglas de- extraer de Gimatria ahí. son valores interpretación numéricos. Por y- ejemplo, ¿cómo yo sé el largo del cuchillo? Porque la Torah dice, mi fanarás basé con esto. Las letras basé bet es 2, zain 7, hei 5 se suma 5 más 7 más 2, te da el valor mínimo de un cuchillo para Está bien, shkita. pero 14. Diego no le Pero- importa porque no, él no, no, se, pero se pará. lo come el pollo igual o la vaca Perfecto. igual. Yo digo, comete el pollo, pero no comas la sangre del pollo, que es otro precepto bíblico. Pero Diego lo come la sangre. Un minuto. Lo que él hace en su vida es de él. Lo que ¿Cómo? yo digo en el concepto, si vos agarrás en la Torah y decís, yo siento a Dios, porque digo, Shema Israel, escucharás Dios Israel, Dios es uno, y amarás a Dios, ya eso no tiene una diferencia para mí entre conservadurismo, reformismo o lo que sea. El amor es algo que vos tenés que sentar, pensar y sentir. Sí. Lo mismo acá, dice, no comas sangre. No te Bueno, dice pero qué tipo de para un sangre minuto, quieres, pero no se porque puede te la comer pasás sangre. hablando. Para un minuto. Uri, ¿puedes hablar que hoy no estás hablando? Vos sos el del medio. No, yo lo corté, No, perdón. no, pero escúchame, vos sos el del medio. Acá está Yossi que dice que es divino, que es una Sí. revelación de Dios. Y Diego dice, bueno, hay un texto, pero no lo cumplimos, no lo observamos, lo interpretamos como queremos, y al punto tal de que si está muerta la vaca o está muerto el pollo, se lo come, ¿no? Entonces, vos que vendrías a ser el medio, ¿no? O Sí. sea, ¿qué ¿Qué opinas? parte de la vaca al medio? ¿Qué opinas? Corea no, del Medio. Yo en esta discusión que estamos teniendo estoy mucho más cerca a Yossi que a Diego en ese sentido. ¿Y por qué estás más cerca? Porque el movimiento conservador es un movimiento alágico en donde yo digo una y otra vez, para mí, en mi día a día, Sí. y en lo que yo añoro que sea una comunidad y demás, Sí. el 90% del Shulchan Aruch, Sí. te digo literalmente el 90, 92, 90, pero el 90, yo lo cumplo al día a día en mi vida. Eso. Hay un 10% que tengo algunas cuestiones morales. Por Creo que ejemplo, ¿qué? ejemplifique. Ya hablamos del tema de la homosexualidad en un momento, digamos. No, pero el decilo lugar de la porque- mujer. Por ejemplo, en el Talmud está escrito, por ejemplo, que no se puede edut nashim. Las mujeres no pueden dar testimonio. ¿Por qué? Sí. Porque en el mundo antiguo, generalmente, en la mayoría Sí. de las culturas, las mujeres no daban Bueno. testimonio. Ya de la Mishnah, antes del ¿Qué? Talmud. Bueno, la Mishnah, Talmud, digamos, pero estamos hablando del Bueno. mismo contexto, época rabínica y demás. Sí. Ahí es donde yo siento, ¿sí? Sí. Eso es un ejemplo, Bueno. claro, donde yo sostengo, y el judaísmo histórico positivo, el judaísmo conservador, entiende que haciendo un rastreo de las fuentes de las Torá hasta la Mishnah, el Talmud, los Geonim, los Rishonim, el Shulchan Aruch, los Bueno. Achronim Achronim, todo hasta el día de hoy, en el cual decimos... Mira, la verdad, vamos a seguir sosteniendo el principio de Edut Nashim, que las mujeres no pueden dar testimonio y Está bien, demás. pero eso a la gente no le importa. Yo te lo No, digo ¿por con. qué no le- No, no no. le importa, No, no le importa eso. La gente quiere saber, por ejemplo, Uri, no, pero vos. Sí. No, porque eso es muy after. Dejate de joder. Vos no manejás en Shabbat. Yo no Diego manejo en maneja, yo sí no maneja. Yo no manejo en Shabbat. Bueno, listo, eso. Ok, yo en ¿Entendés? Shabbat no, yo de vuelta... Vamos me a otro parece que la ejemplo. gran diferencia ¿Vos que voy a tener casarías dos personas del mismo sexo? ¿Yo? En No una lo- jupá. No lo sé. Bueno, vos yo sí. Por supuesto que no, porque una jupá, Muy bien. como la ley de Moshe Israel, Está muy bien. si cuando se le pone el anillo dice aquí eres consagrado para mí, como Sí. la ley de Moshe Israel, Sí. tenemos que ir a ver cuál es la ley de Moshe ¿Y Israel. qué dice Moshe? Y la ley de Moshe Israel dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Que dice, no, peor, que es una aberración. No es una No, aberración. tener sexo. ¿Cómo dice? Leemos Lo en escribió. Yom Kippur, la Sí. parshá de Ahareimot, el día más sagrado Sí. del año, Sí.
que Ve'et Zahar lo tishkav mishkeve isha ki toevahi, que Toevá. un hombre es abominable. Abominable. O vamos a decir, Luego ya hicimos un capítulo de... No, pero digo, en la práctica, pará. energéticamente incompatible. Ningún Bueno. rabino en el nombre de la Torah, la ley Listo. de Moshe Israel lo puede hacer. Perfecto. Lo puede hacer a cosa Bueno, privada. pará. si Diego, ¿vos casás 2 personas del mismo sexo, sí o no? Sí. Bueno, listo, ahí estamos. ¿Ves? ¿Ves qué fácil? Ok. Uri no, y yo sí. Pero no, No, lo yo puede sí casar, no, no lo puede y casar en Diego nombre sí. de Moshe Israel. Sí, pero ¿por ¿qué qué no? Si es su interpretación. Él ¿por hace qué lo no? que Ahí te voy quiere. a poner Porque del lado de él. Moshe ¿sabes cómo casa e él? Israel, Moshe que escribió que no lo hagas, le está clavando un No, cuchillo a Moshe. no lo escribió Moshe, lo escribió Sí, Dios. según él lo supuestamente. escribió Moshe. Lo escribió Dios. Vos no escuchaste lo que Vos- dijo él. pero discúlpame. Él dijo Sí. que Moshe es una escritura, hizo una Pero escritura. vos no decís la palabra, escribió la Torá. a ver, ¿cómo ¿Qué edad es? Moshe ve Israel? Sí, Claro. ¿lo decís o no? Sí que lo dice, cuando casás a alguien del mismo sexo. Si los dos son judíos, Sí, obvio, toma, yo sí. ¿Cuál es la diferencia? Ah, ahí, a ver. Ley de No, Moshe dale, Israel, pero no. me parece interesante. Si Moshe escribió la Torah y Vamos. dijo, un hombre no se acueste con Pará. un hombre como se acuesta un hombre con una mujer, ya Moshe no es la ley de escribió Moshe escribió Israel, la es tu Torah, es ley. una definición. Para, es tu ley. Ya es una definición No, en puede la que ser no que- vamos a coincidir. Pero hay que cambiar la frase. Tengo que decir, aquí es consagrado para mí como la ley de Diego Elman. Porque vos decidiste que la ley de Moshe Israel es que 2 hombres se pueden casar. Borrar la tradición de 3.300 años. Podría decir según el espíritu de la ley de Moshe de Israel. Eso ¿Ves? es otra cosa. Pero no es el espíritu tampoco. ¿Por qué? Porque Moshe y Israel no se casaban con un anillo. En la época que se hacían Ketubot, antes por lo menos así está traído en los Midrashim y qué sé yo, hacían Ketubot en Egipto. Era como un acta matrimonial. Pero Sí. se casaban con una sola mujer, No, con varias. casaban con varias mujeres. Compraban una mujer. Bueno, por eso, ya no Vamos. había, se compraba con cualquier cosa. Hoy en día, que es un anillo, y que la ley ya dijo cómo es la Lo que ley de pasa Moshe que el Israel, casamiento, y vos una- decís en nombre de Moshe Israel Pará, se puede casar. Una cosa es el espíritu de lo que era el casamiento hasta hace unos decenas de años, siglos, y otra cosa es el espíritu de lo que es el casamiento Pero vos hoy estás en hablando del día. casamiento global, estás hablando del Claro. casamiento para de mí lo Moshe que- Israel. lo que A me ver, parece Uri, interesante- dale, a ver, Uri, Lo que habla. me parece Sí. interesante, digamos, para no mediar y algo, pero para entender, porque acá no tiene que ver con juzgar, ni quién tiene la verdad. y estamos no. nosotros somos amigos en lo personal, así Obvio. que Sí, digo, por Sí, ahí. sí, pero lo que para mí me parece rico y por lo menos que la gente lo pueda escuchar, como podemos debatir Sí. en un, digamos, con ideas tan disímiles en algún sentido, ¿no? Que lo que hace el reformismo en general, ¿por qué nos detenemos tanto en el reformismo? Porque dentro de los movimientos es como el más incomprendido en la Argentina, me parece, Más ¿o no? poco conocido. Menos conocido y demás. Pero lo que me parece interesante es como que se reformula todo y se repiensa todo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el valor del casamiento? Porque vos vas a la Mishnah y la Mishnah lees literalmente una mujer es adquirida. Y si vos le preguntás a la mayoría de las mujeres en nuestros días, vos decís, ¿te gusta ser adquirida por un hombre que realmente el hombre es el único que te puede dar el anillo y demás? Por ejemplo, una de las diferencias es, por ejemplo, la ortodoxa solamente el hombre le da el anillo a la mujer. ¿Por qué? Porque es el hombre que adquiere a la mujer. ¿Estamos Ok. bien? ¿Estamos bien? No estamos bien. ¿Por qué no? Vamos. Ese acto se llama Kiddushin. Ok, ¿Qué pero es Kiddushin? estás consagrando a la mujer a través del anillo. Kiddushin no es consagrar, A ver. ¿Qué es? santificar, Ok, apartar. Santificar, consagrar. Bueno, Está bien. pero Está a través diciendo de te una- amo La a vos. parte, la parte del resto de las pará. mujeres. Pero es decís vos, pero la, pará, la yo parte sí, decís, esta yo es sí. mía. Más allá de vos adornar y poner varios niños y cantar Kiddushin. lindo. Hay Kiddush. Kiddush. Pará, ¿Qué Mashiach, Kiddush? Mashiach. Ahí, Pará, ahora me gustás, Uri. Vos A vos te decime- gusta cuando se pone... Pará, No, vos- porque vos- estaba vos muy decime, políticamente yo sí. Vos políticamente decime si no, correcto. decime si no, que cuando vos es el hombre que le tiene que dar el anillo a la mujer y ese anillo es un valor comercial con el cual está comprando a la mujer, ¿sí o no? No está comprando a la ¿Sí o no, yo sí? No hay compra de Che, mujeres. parece Bill Clinton, ¿viste? Bill Clinton cuando estaba en el A centro. ver, yo sé, ahí ya me pongo. Pará. Y ahora te Vamos- pregunto a vos. Pará, En un tu minuto, casamiento, Un minuto. el- Minuto. Preguntale. Vamos Para que te quieren preguntar. Che, parece Bill Estamos Clinton. fuego cruzado. Pero estás adquiriendo a la mujer, porque ahí dice la Mishnah No, Vos Kiddushin. podés- No, para. La mujer no es un objeto, el hombre no es un objeto. No, pero- Si es así, podríamos casar a una mujer cuando tiene 3 años. Y vos sabés que nadie se casa a los 3 años menos Rivka, que eran los cuerpos distintos. Kiddushin significa Bueno. santificación. Ahora Ok. pregunta. Como Kiddush. Esa es una pregunta. Santificación quiere decir apartado. Sí. Obviamente que aún, déjame terminar, vas a ver que la ceremonia en paso, después que hacemos el Heder Ihud, Sí. Pará, habla en castellano. dale. ahora digo, el casamiento tiene varios pasos. Sí, cuando después se ponen el juntos en último una de los habitación pasos solos. es que tienen que estar en una pieza
juntos el marido con la mujer, solos, sin nadie. Para concretar. Ahí el acto. la pareja, el hombre le pone el anillo la mujer le pone el anillo al hombre. De hecho, hay hombres que usan anillo por adorno también y por eso, pero no tiene el valor que la religión de Moshe Israel, que da Moshe Israel. Y por una sola cosa, porque en el judaísmo la mujer es la destacada y no el hombre, justamente. No, pará, ahí estás adornando. Porque a la mañana Es vos te una versión levantás. romántica. Sí, es una versión romantizada. Esto es lo que hizo Hasidut. Esto es lo que hizo Hasidut. No, la mujer no tiene que rezar porque está La mujer más tiene que rezar. Sí, pero no No tres veces como al el día. hombre. No 3 veces al día como el hombre. Está ok, bien, y yo igual tiene lo que estar atrás. a ver, me Pero pará, parece- eso Mangramás. no. Sí, todo lo que quiera. Vale, Ahora eso es. ahora me gusta, eso es Zuri, empezar a recién quitarle ahora- anillo, No, no. Porque la no me mujer está parece más mal elevada tampoco. espiritualmente Es que que es el así. hombre. Es ¿Dónde así. es así? ¿Vos tenés Por eso hijos? tiene que ir a la cocina. ¿El hombre tiene hijos? ¿Qué? ¿El hombre tiene hijos? Yo tengo 2 hijos. No, el hombre pare él. No, mi mujer parió. No, porque tu mujer es mujer y vos sos hombre. ¿Y? Bueno, entonces la mujer tiene unas ciertas cosas, inclusive Y fisiológicamente. por eso que la el hombre mandamos no. atrás. No, eso lo dijiste vos, yo nunca lo dije. Yo dije que es la destacada. No, pero vos dijiste la mandamos Pero atrás. vos estás de no acuerdo yo. que es adornar y por eso No, por eso no estamos puede ser rabani. adornando. Por eso no puede ser. eso. Por ¿Por eso qué no puede ser rabina. Por eso no rabino? puede dar Puede edut ser. nashim. Pará, Puedes- por eso no estás mezclando pueden. el edut con rabanín, No, con no, esto, no, con pero lo vos otro. decís, si Aparte, realmente la mujer fuese- puede ser testiga. Para algunas cosas sí, para otras no. Para, Preguntá dale. por qué se hizo eso. ¿Por A qué ver. la mujer no Dale, era ¿por qué? testiga? Contame. Yo te pregunto a Contame, vos. dale, yo sí. Vos que decís que la mujer está en la cocina, te lo Dale. pregunto a vos. Dale. Porque A ver. antes sí era así, era patriarcal. La mujer era un objeto de Y ahora en la segunda. mayoría de las comunidades ortodoxas no es patriarcal. Ya la. Por supuesto, hay mujeres, por lo menos en el Templo de Paso, la mujer vino, esta chica que va a venir acá, ¿cómo se llama? Ethel Katz, dio una drayá frente Barilka, a todos. Barilka. Katz de Barilka. ¿Tiene algo que ver con Usher? Esta mujer, no, con Usher. Es la cuñada. Cuñada. Ah, porque es el Ok. apellido. Ah, por eso. Porque De está casada es Barilka. ¿Pero con quién está Bueno, casada? nos Con estamos hermanos. yendo de tema. Sí, ¿Pero pero cuál? no, no, ¿Cómo pero se quiero llama? hacer A una ver, pará, pregunta. ok, dale, ok, va. Terminamos nosotros que te Dale, va, pregunté. va. Viene acá el ping-pong. Pongamos Pásame el pongamos agua. que Yossi no está de acuerdo con nosotros en que Dale. creemos que es El una agua, compra tradicionalmente. Para vos no Se es una acabó. compra. Ahora, Para mí no es una compra. Fue una compra. Yo históricamente tengo conciencia que antes la mujer era adquirida. Pero en esta a través del época- anillo. No, simplemente yo lo que hago, como no quiero reformar y no quiero cambiar la forma, lo que cambio es el espíritu y el discurso. Entonces, ¿Sabes lo que digo? Yo en mi casamiento, cuando hago casamiento, sigue diciendo el hombre, Areyat me kudeshet li betabatzo kedat Moshe Israel. Contra lo que vos pensás. No, ¿por qué? Pero vos pensás que la mujer no es adquirida. Pero no, lo que yo digo, lo que hicieron los rabinos en toda la historia Está es divino. reinterpretar la palabra porque ya no me quedaba como. El Brit Shalom, y la el Brit mujer, Shalom que leímos la semana en tu pasada. casamiento, Parashat Pinhas, Brit en la Shalom, ceremonia- los rabinos no estaban muy de acuerdo, que realmente le dieron un pacto de paz a Pinhas porque lo que hizo fue bastante controvertido de tomar a una brocheta y matar a 2, entonces quebraron la Vav por la mitad para decirte que la paz no es completo, que la Yud de Pinhas le hicieron más chiquito. Eso es lo que me gusta del judaísmo. Hay muchas cosas, y esta es la gran esencia del judaísmo conservador, a veces que lo que no hay que cambiar es el acto en sí, lo que uno tiene que cambiar en muchas veces, me parece a mí, es la interpretación que uno le da a eso. Y a veces te Si consigue... le das interpretación, vos podés interpretar en 70 caras, como dice Shimon Obvio, Panim la Torá, no hay obvio, problema. bueno, y tengo derecho. Ahora, Eso pero- no- Por supuesto que sí. para que Diego quiere en, decir algo. en el casamiento que vos ordenás, Oficio. oficiás, Ahí ¿la mujer le pone ella al hombre? Sí, y dice ¿Vos otra crees- cosa de vos Shira crees- Shirim. Anile Dodive Dodili. Ay, qué lindo. Anile Dodive Dodili. O Qué sea, romántico. cualquier cosa. Vos O sea, también si- lo No, haces. le- Si le vos crees, contesta- si vos Cualquier crees, cosa. si vos crees, si vos No, a crees ver, realmente hay rabino- que el casamiento es un pacto, Que un dat compromiso Moshe entre Israel. dos que tienen un proyecto de familia, etcétera, Sí. y que son dos iguales, Sí. ¿por qué la mujer no le dice Arei Atame Kudashli? Vamos. Moshe Bien, Israel. Diego. Ahí me Muy gustó. bien. Ahí me Ok, gustó. yo te digo, mi rabino, el rabino Baruch Plavnik, hace eso. Yo no estoy de acuerdo con Hoy eso. en día hace eso, Baruch Plavnik. Sí. El mi jupá le Digo, si pedí son no- dos el- iguales, mi ¿por qué jupá no le dice pedí lo no mismo y le hacerlo. dice Que él no lo haga. cualquier cosa? Sí, mi mujer me dijo, Ani le doy bedolí. Pero digamos, ¿O lo por que qué yo- nos dicen los dos? Anile y A Dodativo. ver, yo tengo una a ver, yo lo que Está digo, bueno. yo tengo esa contradicción y te digo, soy sincero, sí, vivo en esa contradicción de, che, Vamos. Uri, ¿por qué no haces eso? Y digamos, bueno, hay cosas que soy más tradicionalista. Te lo digo, soy sincero. No vengo en la coherencia absoluta, porque primero no creo como filosofía de vida la coherencia absoluta. ¿Ok? Me parece que no te vuelve un No sé fanático. quién- no sé quién tiene coherencia. Ok, por eso absoluta. digamos. Nadie, digo, ¿quién a tiene ver, monopolio de tengo, nada? Nadie. ¿tengo una inconsistencia en eso? Sí. Me quiero quedar en ese aspecto dentro de lo tradicional porque no creo que no haya una pequía, no sé cómo decir,
Una apertura, vamos a decir. No, una peguía de... No, peguía, entendí peguía. No, como una... no siento que eso le genere un dolor. No mellas. Claro, no le estoy diciendo mal, me parece, a la mujer por mantener eso cuando le explico que la tradición es que el hombre, que tradicionalmente hace miles de años es el hombre el que esposa a la mujer, hoy entendemos que ya hay otra cosa. Entonces, es decir, a ver, si llega a venir el momento que una pareja súper feminista, la mujer o el hombre me dicen, che, yo quiero decir exactamente las mismas palabras, de vuelta, ahí yo me pongo a decir, ¿qué voy a hacer en esa situación? Pero te Porque puedo decir alguno algo, podría incluso... decir, digamos, hay algunos rabinos conservadores que dicen, ¿sabe qué? Permitámosle a la mujer decir eso, porque alágicamente no tiene ninguna No tiene valor. validez, no tiene valor, pero si se siente bien haciéndolo... que ella lo diga. Claro. Que se siente bien haciéndolo... La palabra tiene un valor, pero hagamos de cuenta. Incluso según lo que vos decís, Sí. que Aishani Knit Bishloshad Rahim, como dice la Mishnah, que la mujer es adquirida en 3 caminos. Sí. Un noviazgo hoy en día. Sí. Vamos a hablar de hoy en día, porque si hablamos de hace 3.000 años, nos vamos a Dale, 3.000 yo años. sí, vamos. Hoy en día, un hombre con una mujer que son novios, Sí. la mujer le encanta ser adquirida, poseída, ser esposa de y por ese hombre porque lo ama. Entonces no importa de qué manera le va a decir te amo. Acá Pará, acabo y de en los decir una casamientos, afirmación que dejame un minuto. muchas personas que nos están Un minuto. escuchando van a decir es una barbaridad lo que dijo. Si la Claro. mujer no dice con orgullo, este es mi marido, este es mi esposo, como quieras decir, Ok. de hecho se dice esposo todavía, incluso en lo civil, hay un problema. Pero tenemos kesef, shtar y vía, que significa plata, shtar un papel que es la actúa, y vía que son las relaciones íntimas. Sí. Las 3 cosas están. La mujer no puede decir, bueno, vos no me vas a tener una relación a mí, soy yo la que te voy a hacer. Es una cosa en conjunto. Entonces, los roles de varón y mujer, cuando es un varón y una mujer, que por eso la ley de Moshe Israel es varón y mujer, porque Ok. existe eso solo en varón y mujer, en varón y varón no existe, o en otros géneros que hay hoy no existen. Entonces, creo que está aún lógicamente hoy, y está bueno que vos sentís que no lo podés cambiar, no lo querés cambiar, no por la controversia, sino porque no querés dañar en eso. Dale. Como él dice quiero que meter no es algo. la ley de Moshe Israel, que es la ley de Diego, o según el espíritu de la ley de Moshe Israel, ya partimos de la base que la Torah no es perfecta, la hizo un hombre que se pudo equivocar y los rabinos cada uno le puso el broche como quiso, ahí es otra cosa. Y esa es la gran diferencia con la ortodoxia. La ortodoxia cree que Torah es de Sinai y aún lo que Talmid Vatik Atik Lehadesh, quiere decir que si nosotros 3 venimos ahora y damos una interpretación nueva a la Super Torah, Hidush, una novedad, ya lo dijo Moshe. que Pinjas, para mí Pinjas es el hijo de la misericordia, porque Pinjas hizo lo que hizo por misericordia, celó a Hashem pero por misericordia y lo hizo su nombre, Penjas, por si él fue misericordioso y por eso paró la epidemia de 24.000. Sí, justo. Pero es algo loco, salió como dijiste vos, Pero con un para, brochet, con para, otra paralo, interpretación. vamos paralo. a traer para acá. Diego, Dale, volvé, que, volvé. a ver, otro tema que es polémico en la actualidad, para A traer ver. el tema de quién da el judaísmo. Padre, madre, ambos, ninguno y demás. ¿Yossi? Vamos. ¿Qué- Bueno, sí. pero pará, yo te voy a decir algo. No lo íbamos a hacer, pero lo vamos a tener que hacer. Ya vamos 1 hora, así que tenemos que cerrar acá y vamos a hacer la segunda parte. ¿Sí? Pues ya vamos 1 hora, sí, Y así bueno, cortamos y cortemos hacemos y- otro. Así que por eso, tenés que cerrar O to acá. be continued, otro claro. podcast más. Ok, bueno, entonces vamos a cerrar brevemente. Nos vemos la semana que viene y ahora continuamos. Nos vemos.